Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto darles la bienvenida a este conversatorio sobre la elección del próximo secretario o secretaria general de la ONU, organizado por la Unidad de Estudios y Reflexión de Naciones Unidas, Paz y Seguridad de COMEXI. Es en un mundo en el que el multilateralismo está puesto a prueba y la ONU enfrenta una profunda crisis de legitimidad. La próxima elección de la persona que encabezará la Secretaría General se vislumbra como un proceso complejo de la mayor trascendencia para el futuro de la organización. En este conversatorio abordaremos los factores que influyen en el proceso de elección, desde las tensiones que se derivan de las reglas establecidas en la Carta, que dan prioridad al Consejo de Seguridad sobre la Asamblea General, las posturas de las principales potencias que serán definitorias en la elección y el perfil que prevalecería en este análisis y si respondiera a lo que necesita la organización para trascender en este periodo crítico. Se abordará también la movilización en torno a la elección por primera vez en la historia, alrededor de la posibilidad de tener una mujer al mando de la Secretaría General de la ONU y las posibilidades de lograrlo. Y qué tan contundente será además la regla no escrita de la rotación regional. Asimismo, se analizarán los avances en el proceso de elección de este alto puesto. Las y los candidatos presentados hasta el momento: Michelle Bachelet, presentada por México y Brasil; Rafael Grossi, presentado por Argentina; Rebeca Grynspan, presentada por Costa Rica; y Macky Sall, presentado por Burundi, quienes comparecieron en abril pasado ante la Asamblea General. Se analizarán también sus respuestas al tipo de liderazgo que se requiere en estos momentos tan trascendentales, las prioridades que se han planteado, contrastando sus visiones de la organización, el apoyo recibido a sus candidaturas, así como las perspectivas que se presentan en lo que sería la elección de la o el próximo líder de la organización, en principio para noviembre de este año, y la posibilidad de la presentación de otras candidaturas. Para este interesante análisis contamos con distinguidas personalidades en la materia, a quienes les agradecemos haber aceptado la invitación para participar en esta conversación. En aras del tiempo y con una disculpa de antemano, leeré muy brevemente sus perfiles. La doctora María Cristina Rosas es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, así como doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de especialización en resolución de conflictos en la Universidad de Uppsala, Suecia, y participó en el lanzamiento de la iniciativa sobre resolución de conflictos internacionales en la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, y efectuó otros estudios de especialización en la Universidad de California, San Diego, en la Universidad de Columbia, Nueva York, Universidad Nacional de Defensa en Washington, D.C., en la Universidad de Ottawa, en la Universidad de Naciones Unidas en Tokio y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Turku, Finlandia. Ha sido catedrática del Centro de Estudios Superiores Navales. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de carrera de tiempo completo por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pertenece al sistema de investigadores SNI. Ha impartido cursos y efectuado estancias de investigación en diversas universidades e instituciones de varios países del mundo. Preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Los Palme. Ha recibido diversas distinciones, participado en innumerables congresos en México como en el extranjero. Es autora de numerosos artículos en revistas y de un centenar de libros. Es comentarista sobre temas de política y economía internacionales para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora María Cristina Rosas, al conversatorio. En segundo lugar, doy la palabra, en segundo lugar, leeré el perfil del embajador Ruiz Cabañas, Miguel Ruiz Cabañas, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en enero de 1979 y fue nombrado embajador el 30 de junio de 1996. Entre otros puestos, fue representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, embajador de México en Japón, embajador de México en Italia y representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma. De 2015 a 2018 fue subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos en la Cancillería mexicana. Ha sido docente de Relaciones Internacionales y Política Exterior
en distintos centros académicos mexicanos, incluyendo la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas, el Colegio de la Defensa Nacional, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, coautor de publicaciones y conferencias y columnista en el Heraldo de México. Bienvenido, embajador Ruiz Cabañas, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y finalmente la maestra Guadalupe González Chávez, que es consultora, columnista y catedrática universitaria con experiencia en asuntos públicos, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana, candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y cuenta con estudios parciales de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas. Recientemente publicó un capítulo sobre mediación mexicana en la era digital por el acervo histórico diplomático, así como el capítulo sobre la Secretaría General de las Naciones Unidas en el libro de organismos internacionales. Es Senior Fellow de Comexi, donde coordina el núcleo sobre asuntos globales, regionales e interregionales y la Unión de Estudios sobre Mediterráneo Oriental, Cáucaso y Asia Central. Bienvenida, maestra Guadalupe González. Un gusto tenerlos aquí con nosotros. Para desarrollar esta conversación, se harán 3 rondas de preguntas para tener las respuestas breves de las personalidades que nos acompañan. Durante la conversación, les invito a realizar preguntas en el botón del chat que aparece en la parte inferior de la pantalla. Empezaremos entonces con las rondas de preguntas y en el orden, primero daré la palabra al embajador Miguel Ruiz Cabañas, luego a la doctora María Cristina Rosas, posteriormente a la maestra Guadalupe González. Y el primer grupo de preguntas se refieren a los factores que inciden en la elección. Tendrán un tiempo de 4 minutos, 33 y 4 minutos, y les indicaré cuando se vaya concluyendo su tiempo para que sea ágil esta conversación. Y las preguntas son las siguientes. ¿En qué medida el contexto geopolítico actual y el hecho de que la ONU haya sido relegada a un segundo plano en las acciones internacionales para resolver los conflictos en general, la debilidad y falta de credibilidad que enfrenta la organización incide en la elección del secretario general? ¿Qué perfil es el más necesario para la organización y cuál es el más viable tomando en cuenta las características de la elección? ¿Y qué tanto puede influir la movilización en torno a que sea una mujer quien sea por primera vez en la historia secretaria general de la organización? ¿Y qué tanto pesa la regla no escrita de la rotación geográfica? Adelante, embajador Miguel Ruiz Cabañas. Tienes la palabra. Gracias, Janerit. Muchas gracias a Comexi y a ti por la invitación a este webinario, compartiéndolo con personas tan distinguidas como Guadalupe y María Cristina. Voy directamente a tu pregunta. Yo creo que incide mucho. La parálisis relativa, no es total, del Consejo de Seguridad de la ONU se debe al quiebre, a la ruptura que hay entre los miembros permanentes, y eso es lo que está incidiendo en los grandes conflictos mundiales y la incapacidad de la ONU para decir algo significativo, quiero decir, en el Consejo de Seguridad, o mucho menos ponerle solución. En Ucrania o en Gaza o ahora en Irán, pues es lo mismo. Sabemos que son los intereses de las grandes potencias representadas en el Consejo y por lo tanto es imposible que ahí haya una solución negociada porque ellas mismas han estado vetando ya desde hace varios años resoluciones que ellas sienten que afectan sus intereses. Dicho esto, desde luego que esta situación de ruptura, de distanciamiento entre las grandes potencias incide en todo la vida de la organización y eso obviamente le ha restado credibilidad, le ha restado presencia, le ha restado, yo diría, pues autoridad moral frente a muchos sectores de la población que esperarían que la ONU que resolviera esos conflictos. Porque a veces se olvida que la ONU pues no es un ente autónomo, es un ente dominado por los países, los Estados miembros y sobre todo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que hoy por hoy no cooperan para los grandes conflictos. Esto no quiere decir que no se van a poner de acuerdo para elegir un secretario general. Hay que recordar que el secretario general de la ONU se elige por recomendación del Consejo de Seguridad. Eso significa en la práctica que los 5 miembros permanentes tienen que estar de acuerdo en la persona que vayan a recomendar el Consejo de Seguridad. Además, debe tener 9 votos en el Consejo de Seguridad, pero lo fundamental es que sean los 5 miembros permanentes. Y para eso es que no haya veto.
Entonces, la pregunta hoy es si alguna de las candidatas que está o candidatos, porque hay dos hombres que se han presentado, pudiera tener el veto de alguna de estas grandes potencias. La verdad es que en este momento no lo sabemos. No lo sabemos y yo creo que nos vamos a empezar a enterar por dónde van las posiciones reales de las 5 miembros permanentes a partir de julio, agosto. Tenemos, como tú acabas de mencionar, la idea de que esta vez sea una mujer. Es un movimiento muy extendido en la Asamblea General. Nunca ha habido una mujer encabezando al Secretariado de Naciones Unidas. Ha habido 10 secretarios generales y pues ya les toca a las mujeres, pero no es una norma jurídica. Y algunos países como Estados Unidos han dicho que ellos no van a sujetarse al criterio de género, que lo importante es la persona. Dos, también hay la idea no escrita tampoco de la rotación regional, que se había venido cumpliendo más o menos hasta hace 10 años, en que le tocaba a Europa Oriental, pero Rusia no tenía el menor interés en que fueran las entonces candidatas de Europa Oriental fueran electas, y Rusia propició, junto con Estados Unidos y los otros, Reino Unido, Francia, China, que fuera el actual secretario general, Antonio Guterres. Dicho esto, yo creo que sí se van a poner de acuerdo para un secretario general. Sí creo que podría ser mujer. No es tan difícil encontrar una mujer capaz en la región de América Latina y creo que va a ser de América Latina, excepto si las dos candidatas mujeres actuales reciben un veto. Hay un candidato argentino, Rafael Grossi, que dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica y pues tiene el defecto, perdón que lo diga así, de ser hombre y que en este momento pues no sería quizá lo más favorecido por la membresía. Ahí la dejo, Janerit, porque ya tengo 4 minutos con 20 segundos. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel. Ahora doy la palabra a la doctora María Cristina Rosas. Adelante, doctora. Muchas gracias, embajadora. Saludo al embajador Ruiz Cabañas, a la maestra Guadalupe González y a todos los asistentes y a Comexi por la invitación. Tratando de responder a las preguntas que plantea la embajadora, efectivamente tenemos un contexto geopolítico complicado con una crisis del multilateralismo que ha llevado a una falta de credibilidad en Naciones Unidas, pero no solo en Naciones Unidas. Hemos observado que en los procesos donde se ha tenido que elegir a titulares de organismos internacionales, francamente hay un desánimo en las postulaciones. Por ejemplo, quiero citar el caso de la Organización Mundial del Comercio, que el año antepasado, perdón, tendría que haber tenido postulaciones para suceder a la titular Okonjo Iweala de Nigeria y solo ella se postuló, así que fue reelecta de manera unánime porque no había nadie más. En el caso de la OEA, pues vimos básicamente dos postulaciones, el candidato de Paraguay, el candidato de Surinam, el de Paraguay apoyado por Trump, incluso fue a Mar a Lago, tuvo encuentros, fotografías, reuniones con Donald Trump, pero ganó el candidato Randim. En un momento de gran desinterés hacia la OEA, llama profundamente la atención que Randim, por ejemplo, es un personaje cercano a China. Pese a eso, fue electo secretario general de la OEA. La ONU es diferente. La ONU es diferente y lo que vemos actualmente también es un desinterés en las postulaciones. Hace 10 años, se mencionaba aquí la situación en 2016, tuvimos 10 candidaturas, mayormente europeas. Por ahí no faltó alguien de otras regiones que también se postuló, pero efectivamente el compromiso era que surgiera alguien de Europa Oriental y a falta de consenso en la materia se eligió a Antonio Guterres, pero en aquella oportunidad había varias mujeres y había también la consigna de que tendría que buscarse a una distinguida fémina para presidir a la institución. También hubo algunos cambios en el proceso de postulación de candidatos y candidatas. Se creó esta fórmula donde los candidatos y candidatas tendrían que comparecer ante la Asamblea General, explicar su proyecto para Naciones Unidas y responder preguntas. Y había mujeres interesantes, estaba Irina Bokova, la titular de la UNESCO,
que expresó su idea sobre lo que haría como secretaria general de la ONU. Estaba también la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, que después por un escándalo político quedó fuera. Pero algo que notamos es que las figuras femeninas que fueron postuladas, concretamente el caso de Irina Bokova, en el momento en que los miembros de la Asamblea General la interrogaron y le hicieron preguntas, ella no pudo responder una sola pregunta, ¿sí? Y no sabemos si fue por nervios, no sabemos si no tenía respuesta para lo que le estaban preguntando, pero ese es el antecedente hace 10 años. Al final fue electo, como sabemos, Antonio Guterres de Portugal. Hoy parece existir un consenso respecto a que América Latina produzca al siguiente secretario o secretaria general. Lo que yo observo, sin embargo, es que no tenemos consensos en América Latina. Estamos sumamente divididos. Argentina va por su lado, México y Brasil por otro, Costa Rica por otro. Va a ser muy difícil que el GRULAC, que el Grupo Latinoamericano del Caribe, lleguen a un consenso sobre una sola figura. América Latina está muy polarizada políticamente. Es difícil que los gobiernos de izquierda, como el de México o el de Brasil favorezcan a un candidato postulado por Javier Milei, ¿no? O que México apoye a Rebeca Greenspan, la costarricense, luego de que la presidenta electa que está por tomar las riendas de Costa Rica haya dicho que no quiere que Costa Rica sea como México respecto a la delincuencia organizada. Entonces, estamos fragmentados, estamos divididos, quien sea electo, ya sea hombre o mujer, personalmente creo que está muy claro que el próximo o próxima secretaria general será o Rafael Grossi o Rebeca Greenspan. Esa es la realidad. Obviamente Michelle Bachelet, pues sin contar con el apoyo de su gobierno, tampoco tiene los recursos que normalmente se comprometen en una campaña para favorecer la candidatura de una persona. Y el caso de Macky Sall ha causado enojo en la Unión Africana porque él manipuló al líder, en este momento al presidente pro tempore de la Unión Africana, que es de Burundi, y por eso logró que Burundi lo postulara. Pero la Unión Africana incluso ha dado a conocer que no es el momento de África y que es el momento de América Latina. Por lo tanto, prácticamente tendríamos a dos candidatos latinoamericanos, Rebeca Greenspan y Rafael Grossi, y a partir de ahí creo que tendremos al sucesor o sucesora de Antonio Guterres. Por lo demás, considero que hay una fuerte presión efectivamente para que se elija a una mujer, pero la única mujer viable entre los candidatos y candidatas en este momento sería Rebeca Greenspan. Vamos a ver qué ocurre en esta contienda. Muchas gracias, doctora María Cristina Rosas. Y ahora la maestra Guadalupe González, que nos dé sus comentarios. Muchas gracias, embajadora. Saludos al embajador Miguel Ruiz Cabañas, a María Cristina y a quienes están participando en este conversatorio. Bueno, yo me va a tocar ser la optimista de la familia en la discusión porque creo que también hay que valorar otros elementos. Lo primero es que hay pocos estudios realmente comparativos sobre cómo han sido los contextos y los procesos de decisión sobre cómo se va a elegir la Asamblea General, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la Secretaría General. Y esto yo creo que es importante verlo, o sea, porque anteriores secretarías generales se han decidido incluso con diferentes grupos de países en el Consejo de Seguridad y con diferentes números de países votando en la Asamblea General. Entonces, creo que esto es un elemento. Este año, Colombia y Panamá son miembros del Consejo de Seguridad y hay actores que deben ser también tomados en cuenta en este proceso. Segundo, decir que este es un proceso que es político, pero también es administrativo, porque se está hablando de la elección de quien administrará el aparato de la Secretaría General de Naciones Unidas. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor perfil y cuál es su viabilidad? Va a pasar por elementos como experiencia administrativa. Y ahí sí cada candidato y cada nominado tiene diferentes historias. También va a tener que influir la transversalidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay conflictos que
no se han resuelto desde antes de la creación de Naciones Unidas. También hay procesos sucediendo de mediación, de facilitación, que están haciendo contrapesos a la función que puede generar la Secretaría General de Naciones Unidas en la solución de conflictos. Eh, Me parece que una de las cosas que van a ser muy importantes es no solo la visión de cómo pueden o no o prometen resolver conflictos. ¿Por qué? Porque recordemos que ningún conflicto se ha resuelto solo por la participación del Consejo de Seguridad o de la Secretaría General. Incluso los conflictos en Centroamérica tuvo que intervenir en última instancia la Secretaría General y fue todo un tejido internacional para que se lograra. Entonces, estamos ante un periodo en el que soluciones, mediaciones y facilitaciones son más complejas y además en un periodo de lo que muchos llaman fragmentación regionales o nuevas regionalizaciones que están cambiando el sistema de mediación internacional y de solución de conflictos. Creo que las decisiones a la hora de levantar el voto van a ser qué puedo esperar o qué me puedo imaginar por parte de los países cuando termine el próximo periodo de 5 años de la Secretaría General. Todavía falta más de la mitad de este año para que asuma esta persona que sea elegida. Y creo que la mirada va a estar puesta no en 2030, sino en 2050. O sea, estamos hablando del siguiente cuarto de siglo. Y creo que muchos van a pensar de esa manera, porque no solo piensan en Unión Internacional de Telecomunicaciones, piensan en conferencias internacionales, en los diferentes roles en los que tiene que participar también la Secretaría General. Por otro lado, hay cuestiones operativas importantes, o sea, hay aparato administrativo, político, militar, hay áreas que son muy delicadas, como es el tema precisamente de atención a los asuntos de desigualdad y de la mujer, pero sobre todo las operaciones de mantenimiento de la paz y todo el sistema de solución de controversias, que es algo en lo que sí o sí tiene que participar la Secretaría General. Hasta ahí mi primera intervención. Muchísimas gracias a los tres por estas primeras intervenciones. Pasaríamos a la segunda ronda de las preguntas y tiene que ver mucho con las presentaciones que hicieron los cuatro aspirantes a la Asamblea General de Naciones Unidas en este nuevo procedimiento donde hay esta comparecencia frente a la Asamblea para presentarse ante lo que Triguelier, el primer secretario general de la ONU, denominó el trabajo más imposible del mundo. Y lo que yo les quisiera preguntar es cómo vieron esas comparecencias, cómo vieron las propuestas de los candidatos, los perfiles. Se habló mucho en las preguntas que a mi juicio estuvieron muy bien diseñadas de los tres pilares de Naciones Unidas, que hubiera equilibrio en los tres pilares. Algunos les dieron más énfasis a unos temas que otros. Entonces sí quisiera escucharlos y volvería a dar la palabra al embajador Ruiz Cabañas para que nos comentara. Sí, Janerit, mira, yo creo que las, todas las presentaciones fueron bien adecuadas, completas, pero lo importante es qué temas mencionaron, cuáles, dónde pusieron los énfasis y cuáles de esos temas serían objetables por parte de los miembros del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes. ¿Por qué insisto en los miembros permanentes? Pues porque son ellos los que tienen la última palabra, hombre. O sea, el papel de la Asamblea General ya se cumplió. Ya hicieron las presentaciones, las comparecencias públicas. Como acabo de decir, fueron yo creo que pues, bastante buenas presentaciones las cuatro, pero eso no significa que no sean, que sean personas aceptables para los miembros permanentes. Sí hay una historia, sí podemos saber que desde el 81 hay sondeos que hacen el Consejo de Seguridad en sesiones privadas. Desde 1981 se hace así. En sesiones privadas el Consejo empieza a votar para ver si los nombres que están surgiendo son o no aceptables para los 5 miembros permanentes. Y ahí es cuando se anotó, por ejemplo, en la última elección en 2016, que Antonio Guterres no tenía ningún veto y que eso lo hacía un candidato altamente
calificado, no calificado, simplemente con probabilidad de ser electo al no tener veto de ninguno de los 5 miembros permanentes. A mí en lo personal me gustó mucho doña Michelle Bachelet, le tengo un enorme respeto, la conozco hace 25 años personalmente. Ella era ministra de Defensa cuando yo era embajador en la OEA y hubo muchas reuniones de la OEA en Chile en esos años, incluso la de ministros de Defensa. Me parece una, digamos, latinoamericana excepcional. Pero algunos de los temas que ella tiene son, me parece, en este momento objetables para algunos miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo el tema de los derechos humanos y las cuestiones de género. Ya algunos de sus miembros del Consejo de Seguridad dijo que no estaban de acuerdo en las cuestiones de género. Entonces, probablemente eso sea en este momento algo que es muy importante que ella defienda, por supuesto, pues puede ser un punto vulnerable para su próximo o para la elección de secretario general. Rebecca Greenspan, yo creo que fue muy buena su presentación, mucho énfasis en la reforma administrativa, unas Naciones Unidas eficientes. Rebeca tiene la enorme ventaja de haber estado en muchos cargos dentro del propio sistema de Naciones Unidas, básicamente en el área de desarrollo y actualmente pues dirige la UNCTAD. Entonces eso le da pues muchos puntos con el, digamos, el sur global y yo creo que tiene menos o tendría menos objeciones que Michelle Bachelet por parte de los actuales miembros del Consejo de Seguridad. Grossi, pues es un gran diplomático argentino. Yo creo que ha hecho un buen trabajo al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica, pero probablemente en ese camino, no lo sabemos, ha tenido algunos roces con alguno de los miembros permanentes por precisamente, pues, que le ha tocado estar muy metido en los temas de Ucrania, sobre todo las cuestiones nucleares o los temas de Irán. Probablemente eso pudiera ser un punto de vulnerable para él frente a algunos de los miembros permanentes del Consejo. Además, debo decir, el embajador de China dijo hace unos días que ellos querían que fuera una mujer. Entonces, a lo mejor eso haría que pensar que pues, Grossi no tiene tantas posibilidades. Yo descarto de plano al candidato de Senegal, porque como tú bien señalaste, y también María Cristina, pues no le toca a África y África ha estado diciendo, les toca a América Latina, no tenemos por qué precipitarnos, así es que no lo vamos a apoyar. Entonces, yo creo que así están las cosas hoy. Yo, por lo tanto, no descartaría que más adelante surjan otros candidatos o candidatas. Creo que puede haber candidatas de América Latina o quizá de otras regiones. Sí veo difícil que no sea una mujer esta vez. Sí lo veo difícil. Hace 10 años era la expectativa y si quieren luego les platico por qué no salió, porque creo que ahí Rusia fue determinante, pero realmente creo que va a ser una mujer y casi estoy seguro que va a ser de América Latina. A lo mejor surgen otras candidaturas más adelante. Ahí la dejo. Muchas gracias, Miguel. Suena muy interesante lo que comentas. Otras candidaturas y de América Latina. Está intrigante el asunto. Doctora Cristina, María Cristina Rosas, tienes la palabra. Yo no estoy segura si va a haber otras candidaturas. El plazo cerró el 30 de abril, pero bueno, Perdón, no, María 30 de Cristina, marzo, no perdón. hay plazo No cerrado. es cerrado. El plazo No, no no es es cerrado. cerrado. Ese era un plazo en la Asamblea, pero el Esa Consejo era de el plazo de la Seguridad puede Asamblea, elegir hasta el efectivamente. último momento. Sí. Bueno, puede haber de último momento, pero yo apuntaría al desinterés, ¿sí? Pocas candidaturas, flaca la caballada a comparación de hace 10 años que teníamos 10 candidatos y ahora 4. Eso sí habla de un desinterés y se combinan muchos factores. La crisis del multilateralismo, la crisis financiera, no la hemos mencionado, pero Naciones Unidas pasa por un momento financiero terrible, muy dramático. Pero bueno, al margen de eso, respecto a las comparecencias de los candidatos y las candidatas, hay 3 de ellos que tienen experiencia en Naciones Unidas. Efectivamente, el señor Macky Sall, candidato de Senegal, postulado por Burundi, no tiene gran idea ni conocimiento sobre Naciones Unidas,
Yo lo descarto por varias razones. Esa es una de ellas, obviamente por la región a la que él querría representar sin el consenso de esa región y también por el tema de que corresponde a América Latina. El caso de Bachelet, pues tiene toda esta experiencia en ONU Mujeres y en temas de derechos humanos, Rebeca en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y por supuesto Rafael Grossi en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, yo creo que de las comparecencias podemos perfilar algunas situaciones que pueden o no favorecer a estos y estas candidatas, dejando fuera, por supuesto, a Macky Sall. En el caso de Michelle Bachelet, efectivamente, una de sus fortalezas es el tema de género, que tengo que decir que en el caso Greenspan no lo es, y Rafael Grossi ha dejado entrever que mientras él ha estado al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica, se han nombrado a muchas mujeres en posiciones de responsabilidad dentro de ese organismo. En el caso de Rebecca Greenspan, no ha caído muy bien que ella señale que hay muchos obstáculos estructurales para que las mujeres puedan ser empoderadas, tanto en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y un poco sugiriendo que eso también ha impedido hacer un empoderamiento de las mujeres dentro de la propia UNCTAD. Eso no ha caído muy bien y eso quizá podría influir en la visión de la Asamblea General respecto a si sería la persona más indicada ahora que el tema de género resulta tan relevante en la agenda global. El caso de Grossi, pues además me parece que se ha empoderado mucho con los conflictos en Ucrania, con la incursión bélica y el intercambio de golpes militares entre Estados Unidos e Irán, pero también hay esta percepción en la comunidad internacional de que Grossi parece hacerle juego a Trump, en el sentido de que señala que Irán puede reconstruir, que si bien es cierto, Irán ha visto mermadas sus capacidades nucleares para hacer una bomba, puede reconstruir esas capacidades rápidamente. Mucha gente dice, bueno, esto no es lo que un titular del Organismo Internacional de Energía Atómica debería hacer. Yo lo comparo mucho, por ejemplo, con Hans Blix, que fue el inspector, fue titular del OIEA y, bueno, tuvo una postura muy sólida respecto a las amenazas de George W. Bush contra Irak y sus supuestas armas prohibidas. Yo veo una enorme distancia entre Hans Blix y Rafael Grossi. Grossi se ve bastante parcial. Entonces, creo que eso también lo puede perjudicar en sus aspiraciones para ser electo secretario general. Muchas gracias, doctora. Ahora, Guadalupe. Gracias. Bueno, a mí me parece que también hay otra manera de ver las, los intercambios que hubo y hubo varias preguntas que quedaron sin responder. Una de ellas que es fundamental es el tema de cómo iba a ser la distribución regional en sus equipos, que es un tema muy, muy importante. Y por otro lado, sabemos que hay temas muy importantes administrativos al interior de la organización que pasan desde por cuestiones laborales hasta cuestiones que tienen que ver con operación de todos los días y en las que muchos países también consideran que el papel del secretario general no es solamente estar enfrente de la Cámara hablando del conflicto más crítico en cada momento. Y ahí es donde yo le veo diferentes experiencias a cada uno de los candidatos. O sea, presidentes han sido Michelle Bachelet 2 veces, además ha sido ministra de Defensa, le ha tocado participar en el complejo tejido de seguridad y defensa latinoamericana en un periodo de transición y le ha tocado ser agente de transición gubernamental. Y casi me atrevería a decir que Chile es uno de los países que menos confrontación ha tenido históricamente con Estados Unidos y ella nunca tuvo un conflicto con Estados Unidos y le tocó gobernar en diferentes momentos. Entonces también allí hay elementos. Cierto es que el gobierno de su país decidió ya no continuar con la promoción de la candidatura, pero también han dicho que no van a promover a otros candidatos y que tienen su propia visión que sabemos tiene que ver
con nuevas corrientes latinoamericanas y mundiales sobre hacia dónde debe ir la organización, sobre todo el ultraliberalismo que quiere recortar por todos lados, ¿no? Los recursos. Entonces, eso yo creo que es un elemento. Ahora, pensemos en la parte que tiene que ver con desigualdad y no solo derechos humanos y no solo los temas políticos. Esto me parece muy importante porque una gran parte de la operación de la organización precisamente tiene que ver con la interlocución con otras partes del sistema. Y yo sí o sí pongo la UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones como elemento clave porque sabemos que está el tema de la inteligencia artificial y la tecnología. Ese es uno. El otro tema que me parece muy importante es salud. Bachelet dijo, yo vengo del sector salud y sé lo que significa, pero pensemos en las burocracias en el mundo. La mayor parte son las burocracias de salud, las de educación y las militares. Y ahí tienes que también saber comunicarte. Eh, Greenspan dijo que no se acordaba cómo eran los nombres de los mandos militares en su propio país. Y eso son temas que son delicados, porque cuando tú trabajas con el sector de seguridad y defensa, tienes que tener cuidado. Entonces, aquí, pues es una lista de sís, nos y temas de desigualdad. Definitivamente es un tema que le interesa a la mayoría de países. Todavía hay muchos grupos regionales o grupos dentro de la organización que no se han pronunciado sobre alguna o algún candidato y están que van a implicar votos. Entonces hay un escenario que es que pase con votos nulos o que haya consenso general o no, o que haya veto. Pero ¿qué tal que no se logre el consenso? ¿Y qué tal que si haya crisis y qué tal que la presión de los países miembros sí pese en este movimiento, no solo en el tema de si es mujer o no? Precisamente un poco el fenómeno que señalaba la doctora Cristina Rosas que pasó en la elección de la Secretaría General de la OEA, más cuando más países sienten que les está cayendo el peso y no solo las grandes potencias, no solo el grupo de los cinco, que están sintiendo que el peso de financiamiento y de operación de la organización y su utilidad tiene que también responder a sus necesidades nacionales y locales. Entonces, ahí creo que todavía falta que se conozca más sobre cuáles son las opciones. Ahora, hay un mandato muy claro y es la Carta de Naciones Unidas, está el peso de la organización y por otro lado yo sí creo que relevante depende de en qué tema estamos hablando, porque hay áreas del sistema internacional que siguen pesando mucho en las decisiones y o no, y entonces tampoco se le puede adjudicar a la Secretaría General la solución de los problemas que no atienden los países miembros. O sea, al final la organización tiene que responder al estado actual. Y por otro lado, tampoco UNCTAD ni la OEA han dado soluciones ni a la parte de comercio y desarrollo, como tampoco a lo que tiene que ver con las crisis en temas de armas nucleares. Por el contrario, sabemos que se han debilitado los acuerdos en materia de armas nucleares últimamente, que vemos nuevamente amenazas que no habíamos visto y efectivamente eso no creo que le pega mucho al candidato Grossi. Sin embargo, creo que también se tiene que pensar que va a haber contrapesos a las diferentes crisis que están habiendo y que el peso de la crisis socioeconómica y el tema de desigualdad se va a ir colocando más en el centro de la agenda y en la presión para que la organización le dé, vamos a decir, le sea funcional a todos los miembros. No basta con que te den el sí de la Asamblea General. Al final, la Secretaría va a tener que operar con lo que los países miembros le apoyen o no. Y ahí me parece que es muy importante que la agenda no se reduce solamente a un grupo de conflictos, sino que se tiene que ver de manera más amplia el proceso. Sí, creo que eso que mencionas al final es muy interesante. Independientemente de que sea sea el Consejo de Seguridad quien realmente va a tener la última palabra,
y es decir, va a ser el candidato que no tenga negativos con los 5 miembros permanentes, porque uno se pregunta entonces, ¿para qué este ejercicio de la Asamblea General, no? Necesitas un secretario general que tenga un apoyo al menos mayoritario. Desde luego que al momento de la elección, una vez electo por el Consejo de Seguridad, porque es un solo candidato, es muy difícil que tenga otra alternativa a la Asamblea que no sea aprobarlo sin voto, ¿no? Por unanimidad prácticamente. Pero sí es muy importante conocer estos proyectos en el ámbito de la Asamblea General, porque la secretaria general, pues necesita el apoyo de la membresía, más allá de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para poder pues, realizar sus funciones, ¿no? Y en este caso ya la tercera pregunta de cierre sería un poco, creo que ya ustedes me han contestado un poquito el tema de las expectativas sobre el proceso, quiénes serían los candidatos más favorables, digamos, que tienen menos negativos en este sistema de elección en el que los permanentes del Consejo tienen mucho que decir. La posibilidad que ya la comentó el embajador Ruiz Cabañas de que se presente alguno candidato o candidata de último momento, como fue el caso del propio Antonio Guterres en las elecciones pasadas. Y también la otra pregunta era, una vez electo la persona que será titular de la Secretaría General, el papel de México, ¿no? En esta nueva renovación del liderazgo de la ONU. Le daría la palabra a la doctora María Cristina Rosas, quien se tiene que separar del webinario muy pronto. María, doctora. Sí, muchas gracias y una disculpa del panel, pero tengo otra mesa sobre desarme humanitario que empieza en 5 minutos, entonces de antemano me disculpo. Eh, Respecto a las expectativas y respecto al papel de México, bueno, como comenté hace un rato, América Latina está sumamente dividida. México está apoyando la candidatura de Michelle Bachelet junto con Brasil. Pero bueno, evidentemente una candidatura implica gastos, implica compromisos, implica promoción, implica hacer una serie de arreglos con la comunidad internacional para ganar el apoyo hacia la candidatura, cosa que México no puede hacer en el caso de Michelle Bachelet. No dudo que se hagan algunas cosas, pero no es lo mismo que se postulara una conacional, como se habló mucho tiempo de nuestra secretaria del Medio Ambiente, que podría haber sido candidata supuestamente a la Secretaría General, a hacer el apoyo a una persona como Bachelet, que no es mexicana. Digo, tenemos mucha empatía con ella, es una persona con enorme experiencia en el sistema de Naciones Unidas, pero la inversión que podrían hacer México y Brasil es mínima en una candidatura que no involucra a un connacional. A eso me refiero. También insistir en estas divisiones tan fuertes, en la polarización tan grande que existe en América Latina, donde se ve complicado que al candidato Grossi lo apoyen los dos países más grandes de la región, precisamente porque no hay química y no hay empatía ni hay coincidencia ideológica con Javier Milei. Y bueno, en el caso de Rebeca Greenspan, pensando en México, como les comentaba, el hecho de que la presidenta electa, que ya toma posesión en unos días más en Costa Rica, haya hecho comentarios que no cayeron muy bien en nuestro país a propósito de la delincuencia organizada, pues dejan prácticamente a México apoyando la candidatura de Michelle Bachelet. Eh, Ella tiene, como ya se ha explicado muy bien aquí, varios obstáculos y no es muy bien vista por algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, prácticamente tendríamos que pensar en un escenario, si es que no hay otras postulaciones de última hora, tendríamos que pensar en un escenario donde habría que definir si es Rafael Grossi el electo o si es Rebeca Greenspan. Eh, en este sentido, bueno, México tendría que trabajar con quien resulte favorecido en este proceso, pero la realidad es que los grandes problemas que enfrenta Naciones Unidas no solo requieren de la concurrencia de México, sino de la comunidad internacional. Mucho se ha hablado de que México apoya el multilateralismo, que no pasa por su mejor momento. Mucho se ha dicho que México paga su cuota en abonitos, la paga en el transcurso del año. Sí paga, porque si no pagas por 2 años consecutivos pierdes tu voto. O sea, el compromiso de México con Naciones Unidas obviamente se mantiene,
pero también México está sumamente acotado y sumamente restringido en sus márgenes de maniobra por obviamente la relación tan compleja que tiene con Estados Unidos. Se supone que el multilateralismo tendría que ser la vía para darnos un poco de oxígeno y márgenes de maniobra. La realidad es que las presiones de Estados Unidos son fundamentales y evidentemente esto condiciona considerablemente a nuestro país. Pero yo veo a un México trabajando con quien sea electo, aun cuando no sea Michelle Bachelet, y lo más probable es que no sea ella, y veo a un México, por lo menos discursivamente, trabajando a favor del multilateralismo, y ojalá este tema de las finanzas y de la agenda multilateral, pues se vaya sorteando de una manera menos desfavorable que lo que hasta ahora hemos visto en la coyuntura actual. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por participar en este webinario. Miguel, embajador Ruiz Cabañas. Mira, yo la verdad es que creo que sí, en la parte de la Asamblea General ya se cumplió, esa etapa ya se cumplió. Ya se presentaron las candidatas que en ese momento querían hacerlo, tienen diversos apoyos, como dice María Cristina, desde luego no hay unidad en el grupo latinoamericano, o sea, tampoco es importante que la haya, ¿eh? O sea, no que si tuviera el endoso del grupo latinoamericano, eso fortalecería la candidatura, pues relativamente. El Consejo de Seguridad y los miembros permanentes, y aquí yo tengo un punto de vista distinto, sí ejercen su prerrogativa. O sea, así ha sido en los últimos 80 años, no veo por qué ahora no la van a ejercer. Su prerrogativa es por recomendación del Consejo. Entonces son ellos los que examinan a los candidatos y son ellos en donde es un sistema de eliminación. O sea, ¿qué quiere decir? Votan informalmente, se ponen las 15 boletas, pero a los miembros permanentes les dan de un color y a los 10 no permanentes les dan de otro color. Y así votan, entonces ya saben que si alguien, y lo que les preguntan es, ¿alentaría usted a este candidato? ¿Sí o no? O no tengo opinión. Entonces, en esos sondeos informales es cuando sale quién tiene vetos y quién no tiene vetos. En ese momento, el Consejo de Seguridad dice, bueno, pues si quieren lo llevamos a la votación formal. Lo que normalmente se hace es, no, mejor no, porque no queremos tener una votación formal donde se vete formalmente a un candidato. Así ha sido desde 1981. Entonces, yo lo que mi punto de vista es, yo creo que el Consejo de Seguridad sí va a ser sensible a dos ideas, que sea una mujer, que ahora sí sea una mujer, que ya toca, ¿sí? Y dos, que sí, que sea preferentemente de América Latina. Creo que las dos candidatas que están ahorita del grupo latinoamericano, bueno, Greenspan y Bachelet, son excelentes candidatas. Creo que las dos tienen grandes fortalezas y algunas vulnerabilidades. Creo que Grossi tiene más vulnerabilidades, no solo por ser hombre, sino además porque probablemente lo que lo hace fuerte es el tema de la cuestión nuclear. Pero también puede ser que haya tenido roces con alguno de los miembros permanentes, por ejemplo, Rusia en sus posiciones sobre Irán o China misma. Entonces, a lo mejor eso ya no les parece aceptable a esas dos miembros permanentes. Entonces, mi impresión es que este juego todavía le falta mucho kilometraje. Los sondeos van a empezar en julio, ha sido la tradición, pero siempre se ha cumplido en el Consejo de Seguridad y ahí veremos qué tan receptivo fue el Consejo de Seguridad. Yo espero que mucho. Yo sinceramente espero que mucho, que sí van a elegir una mujer y creo que va a ser de América Latina. No sé si va a ser una de las dos actuales o puede surgir más adelante alguien más. No lo descartaría. Así ocurrió con Antonio Guterres, así ocurrió cuando fue electo Pérez de Cuéllar, hombre. Había una cerrazón total entre Kurt Waldheim y Salim Salim, y después de 14 votaciones dijeron, voltearon a ver y dijeron, bueno, ¿quién más? Y ahí propusieron otros nombres. No fue una campaña que Perú hiciera o que el grupo latinoamericano, no, nada de eso existió. Simplemente fue cuando se bloquean el consejo los candidatos que están en la mesa, empiezan a buscar otros. Y cuando ya los miembros ponentes dicen, tú lo objetas, yo tampoco, muy bien. Les dije que yo viví esto hace 10 años.
A mí en Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú me dijo, apoyamos a Antonio Guterres. Oiga, ¿y no va a ser una mujer de Europa Oriental? No, no hay ninguna mujer de Europa Oriental. Entonces dije, en ese momento supe que no iba a ser electa ninguna mujer de Europa Oriental y por eso supe que iba a ser Antonio Guterres, porque me lo dijeron un mes antes de las elecciones en la Cancillería rusa. Algo así, perdón, algo así va a ocurrir igual ahora. Los miembros permanentes se van a poner de acuerdo. Ese es mi punto. Gracias. Muchas gracias. Y así es, o sea, son 5 miembros permanentes con posiciones tan antagónicas. ¿Quién puede ser un candidato que tenga o candidata que tenga un perfil que les satisfaga a los 5? Y por eso tiene que ver mucho qué tipo de persona tiene que ser el secretario general. O sea, una cosa es lo que nosotros queramos, digamos, como membresía de Naciones Unidas, queremos a alguien potente que maneje bien los 3 pilares de la organización, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, digamos, la decisión pues no está en manos de la membresía, sino está en manos de los 5 miembros permanentes y con este procedimiento de straw polls, que como tú comentas, se va a estar iniciando pronto, pues para definir esta elección, ¿no? Y una vez, perdóname, nada más una última cosa, una vez que Sí. sale del Consejo de Seguridad la recomendación que siempre ha sido un solo candidato, no mandan dos Ujú. o tres nombres, mandan uno, la Asamblea ha procedido a elegirlo al día siguiente por aclamación. Sí, Nunca ha no habido hay una vuelta de hoja. votación. Ujú. Entonces, pues, va a ser por aclamación, o sea, va a ser lo mismo, el Consejo de Seguridad va a recomendar a una persona, yo confío en que sea mujer y que sea de América Latina, y además después va a ser por aclamación. Así es. Bueno, maestra Guadalupe González, Yo Guadalupe. realmente creo que el tema no está en el papel de los 5 miembros con veto, porque eso incluso está claro en la propia estructura de la carta. O sea, el COME tiene posibilidad de veto, como dice el embajador, tienen diferentes maneras de llegar o no a lo que puede ser un no consenso, que es al final lo que se necesita que salga del Consejo de Seguridad para recomendar a la Asamblea General el voto, porque quien elige es la Asamblea General. Sin embargo, yo sí creo que estamos viviendo tiempos muy diferentes que hace 10 años. Dos, yo no descarto la posibilidad de que Michelle Bachelet sí pueda llegar por las cualidades que tiene de concertación para empezar adentro de Chile. O sea, no es una, no su historia habla de construcción, su historia regional habla de diálogo, negociación y también puede ser que si no llegara a quedar alguno de los que están siendo nominados, también puede ser que los perfiles cambien, o sea, que el mismo proceso vaya decantando qué es lo que realmente va a ser la decisión de la recomendación, tanto de los países presionando al Consejo, a los miembros del Consejo de Seguridad, como de los propios miembros del Consejo de Seguridad. Y por otro lado, ¿qué es funcional para el sistema internacional también? Porque sí o sí es una figura clave de la administración internacional y sí está de por medio el tema de la gobernanza. Y yo creo que no es un problema de, como algunos lo plantean, de gobernanza o multilateralismo, sino que estamos hablando de qué papel y qué se va a esperar, qué se le va a pedir, digamos, al nuevo secretario general o nueva secretaria general cuando ya sea electo. Entonces, creo que también eso es una parte central. O sea, yo creo que no es solamente una cuestión de persona, es una cuestión de proyecto. Y ahí me parece que sí están cambiando lo que son los requerimientos de lo que se espera que sea funcional para la Secretaría General en el actual sistema internacional. O sea, la organización va a estar ahí. O sea, el qué tanto va a tener, sabemos que hay tendencias de algunos países a salirse de partes del sistema, pero también está habiendo elementos de compensación. Entonces, me parece que si se han definido 3 pilares, el Consejo de Seguridad tampoco puede no atender de alguna manera esa parte. O sea, se tendrá que encontrar una manera, o es cierto, es una decisión política, pero tiene como me gustaría insistir, un factor administrativo y ahí yo creo que la experiencia previa de las personas sí va a contar mucho. ¿Qué tanto vienes de un país o tus responsabilidades han sido de qué tamaño?
¿Qué tanta capacidad has tenido para hacer navegar un barco, un buque tan grande como es el tamaño de la Secretaría General? ¿Qué tanta capacidad vas a tener de concertación al interior del sistema? Muchas gracias. Y sí, los pilares que comentas los tres pilares, desarrollo, derechos humanos, paz y seguridad, son los pilares de la carta de la organización, que se espera que el secretario general responda, ¿no? Pero sí vuelvo, o secretaria general, al mismo punto de la importancia de este ejercicio es relevante porque está cambiando toda una tradición, digamos, anterior. Inclusive ya de la elección pasada ya se empezó a dar este ejercicio de presentación de candidatos en la Asamblea General de manera abierta, pero el tema de la decisión final del Consejo de Seguridad, como está establecido en la Carta, con el visto bueno de los 5 miembros permanentes, pues creo que esa es ineludible, ¿no? Y en cuanto a lo que tú comentabas del tema de Chile, y de la candidata, yo creo que Michelle Bachelet, el tema que trae no es necesariamente al interior de Chile, es más bien es con Estados Unidos, es su posición progresista con diversos temas como género, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, que a esta administración, pues de este plano no le convencen. También en algún momento el representante permanente de Estados Unidos señaló que no necesariamente estaban casados con la idea de tener una mujer, ¿no? Por lo que también hay una indicación por dónde quieren ir. Ahora, como esto es de 5, también lo que comentaba el embajador Ruiz Cabañas de la manifestación del representante permanente de China, señalando que querían que consideraban que era importante que ya fuera una mujer, que consideraban que fuera una persona también que no solo diera prioridad a un solo de los pilares, que es el de mantenimiento y paz y seguridad, que fue muy claro en los debates, ¿no? Cómo se les daba prioridad a ese tema, que también el pilar del desarrollo era importante, pues va generando ciertos equilibrios hacia alguna persona que tenga una visión que pueda satisfacer a los 5 miembros permanentes, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por esta conversación tan rápida. Ha sido, creo que, muy dinámica. A lo mejor hubiéramos querido profundizar un poco más, pero yo quisiera abrir a los participantes si hubiera algún comentario, alguna pregunta por parte de los participantes aquí en el panel. No veo ningún comentario en el chat. En O alguien preguntas, que en quisiera preguntas. tomar la palabra en preguntas. Pues es que yo no tengo preguntas en mi Ah, chat. ya. Si Hay tú las una que, ves, sí, sí, sí. a ver, Hay tres comentarios o diagonal preguntas que son: en caso de que surgieran otras candidaturas, ¿se brincaría en el escrutinio de la Asamblea General o veremos otro diálogo interactivo? En la primera, ¿se podría leer el candidato argentino como respaldado por Estados Unidos? Y tres, ¿cuál es la ruta de la reforma a la ONU que debe emprender la próxima gestión de la Secretaría General? muchas gracias. Embajador Ruiz Cabañas, Miel. Sobre el primer tema, sería, digo, no hay precedentes en ese sentido. Sería deseable que pues, si hay nuevas candidaturas y se presentan más adelante, pues que otra vez la Asamblea General las escuche, pero no hay precedentes. No tiene, perdón que insista en la parte formal, no tiene que ser, no es una obligación jurídica que pasen por la Asamblea General. No se viola ningún artículo de la Carta si es electa una persona que no pasó por la Asamblea General. Dos, creo que entonces, pues eventualmente puede ser, puede ocurrir, yo no lo sé, solo lo sabremos en el tiempo. Todavía falta, estamos en mayo, a principios de mayo todavía, y esto realmente es hasta, digamos, la elección ha sido siempre en octubre o noviembre. Incluso la de Pérez de Cuellar fue en diciembre. Entonces, todavía falta, puede haber todavía sorpresas o pueden pasar cosas que cambien los procesos, digamos, las prácticas seguidas hasta hoy, pero no las normas. Las normas no las pueden cambiar. Y yo insisto que el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, son bastante celosos de su veto. O sea, sí lo ejercen en todo. Entonces decimos que no, claro que lo ejercen. Si no les gusta algo, no lo van a aceptar. Sí, punto. Se los puedo asegurar. Entonces, yo creo que el candidato Grossi pues no sé si está cercano a Estados Unidos o no, yo no tengo elementos para decirlo. Lo que sí sé es que su presidente, Milei, sí está muy cerca de Estados Unidos. Entonces,
Eso es un hecho, digamos, algo fácilmente comprobable. Y repito, creo que su fortaleza también puede ser su debilidad. Maneja el tema más importante del mundo actual, sí, las armas nucleares, sí, pero ese manejo probablemente ha dejado insatisfecho a algunos países y algunos de los miembros permanentes del Consejo pudieran abrigar dudas de su actuación precisamente en ese cargo. El tercer tema, ya no lo alcancé a escuchar, perdóname. La ruta de la Secretaría General, luego dijo Guadalupe, pero no, no, no. Guadalupe, Sí, si la lo puedes, leo. ajá, Dice, y ya llegó otra también. ¿Cuál es la Sí. ruta de reforma a la ONU que debe emprender la próxima gestión de la Secretaría General? Se felicita a la Comexi, por cierto, también. ¿Y cuál es el peso e importancia de la ONU hoy día? ¿Cómo reconstruir el derecho internacional y la institucionalidad? ¿Quién tendría interés en empujar una candidatura cuando a algunos países les es irrelevante el derecho e institucionalidad internacional? Bien, voy a tratar de comenzar. Yo creo que quien vaya a encabezar la Secretaría General tendrá que partir de la base de que hay muchos países, sobre todo, pues tengo que decirlo por nombre, Estados Unidos, que quieren un recorte importante al presupuesto. Se habla de un 20% de recorte al presupuesto. Entonces, o sea, hay que tomar en cuenta una cosa, el presupuesto de Naciones Unidas de Nueva York, bueno, propiamente la organización, hay que decirlo, son 3.800 millones de dólares al año. Es menos que que el del presupuesto del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Es una organización muy chiquita, no crean que tiene tantas capacidades como a veces se piensa. Entonces, creo que si además le haces un 20% de recortes, pues realmente va a ser una organización muy menguada en sus capacidades de hacer cosas. Eso no lo puede determinar el próximo o próxima secretaria general. Y eso es lo que la tendencia de predominante en este momento. Si Estados Unidos reafirma esta tendencia y no veo que haya ninguna señal de que no lo va a hacer, no hay otros países que quieran, por decirlo así, entrarle al quite. No, no es que China o los países árabes o los nórdicos dicen nosotros pagamos la contribución de Estados Unidos. No es así, no está ocurriendo. Entonces, va a tener que trabajar con ese recorte importante del presupuesto. De ahí, lo que se está discutiendo en muchos lugares es si entre los tres pilares, definitivamente para recuperar el prestigio, la próxima secretaria general tiene que darle prioridad a un tema, paz y seguridad internacionales, para que precisamente demostrar la utilidad de Naciones Unidas en la mediación o en soluciones pacíficas para prevenir conflictos o para resolverlos. Hoy Naciones Unidas sí está muy borrada de los conflictos más importantes. Lamentablemente en Ucrania no tiene ningún papel significativo y tampoco lo tiene en el tema de Irán. No siempre ha sido así, ¿eh? En algunos momentos otros secretarios generales han tenido un papel mucho más activo y mucho más determinante en la solución de cosas importantes. Hoy no es así. Entonces, yo espero que eso sí lo recupere la próxima secretaria general de la ONU. gracias. Guadalupe, Sí, yo quería hacer también algunos comentarios sobre México y América Latina y el Caribe. Al momento todavía no hemos escuchado voces caribeñas, por lo menos a nivel grupal, y son muchos votos también, y es una parte importante. Recordemos también que hay presencia de extracontinental en el Caribe también. O sea, hay elementos de la región que van a pesar. A mí me llamó la atención la posición de la candidata Fujimori en Perú. Y ella se pronunció en favor de Michelle Bachelet. Sabemos que Fujimori, pues, dista mucho de ser una persona de izquierda, pero hablaba de la importancia de que fuera una mujer. Hay elecciones en Brasil, hay elecciones en Colombia, o sea, de aquí a fin de año van a cambiar o se van a confirmar posiciones políticas. A mí, vuelvo a decir, me parece que el hecho de que México haya
se haya sumado a la candidatura que propuso el presidente Boric, me parece un acierto. ¿Por qué? Porque le da lugar en la discusión internacional y ha permitido que México tenga visibilidad. Y la gente se pregunta, ¿por qué Brasil y México decidieron apoyarla aún y sostenido la candidatura? Y a mí eso me parece muy importante y me parece muy positiva. ¿Por qué? Porque en la región hay diferentes, como ya se menciona en el caso de la OEA, están pasando más cosas. Por otro lado, ¿qué está pasando en los organismos regionales? O sea, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en el sureste asiático? ¿Qué está pasando? Hoy mismo tuvimos la noticia de que la nueva gobernadora de Canadá es Anne Louise Arbour. Es una persona muy importante en materia de derechos humanos. Entonces, también los estimados de cuáles son las posiciones de los países están cambiando, porque está cambiando el sistema político internacional y están cambiando las correlaciones políticas en cada uno de los lugares. Entonces, creo que todo eso son factores, volviendo al primer tema, que también van a influir en hacia dónde de los tres pilares o qué tan equilibrado va a ser que el tema de los esfuerzos en los tres pilares. Y por otro lado, yo creo que hay un elemento que como mujer lo hemos vivido, y es que las mujeres tienen mucha más capacidad de generar consensos entre ellos, aún en momentos difíciles, y se ha demostrado en una cantidad de lugares importantes. Eh, ¿Cómo van a jugar el tema de la mujer, no solo el tema de la discusión de derechos o de todos los derechos? Me parece que va a ser muy importante, porque al final la aspiración de que haya una mujer es algo que trasciende formas o corrientes ideológicas y políticas. Es una demanda estructural. ¿Por qué? Porque se sabe que con la participación de mujeres, especialmente en paz, y seguridad y desarrollo, ya no se diga en derechos humanos, sí cambian las cosas. Y yo creo que ese es un elemento que va a pesar también de manera importante en este proceso. Por otro lado, en este momento hay una vicesecretaría general adjunta en Naciones Unidas. Una de las preguntas es, si gana una mujer el vices, ¿habrá vicesecretario? Bueno, digo, hay más preguntas que están saliendo y que van a seguir saliendo seguramente en el resto del año. Pues sí, habrá que ver cómo se desarrollan las cosas, el tema del tipo de liderazgo, que es diferente, además de que desde luego pues somos la mitad de la humanidad, ¿verdad? Es increíble que se excluya la mitad de la humanidad en este tipo de procesos, pero sí también como lo señalaba, y yo lo vi muy claramente en el debate de los cuatro candidatos que se presentaron a la Asamblea, desde luego que el tema de mantenimiento de la paz y la seguridad, en donde ha dejado mucho que deber la figura del secretario general, es muy importante. Y claro, de alguna manera los cuatro mencionaron el hecho de la importancia de retomar un liderazgo, de que el secretario general o secretaria general tiene que estar en la mesa de las negociaciones, tiene que estar presente, que se tiene que recuperar el espacio. Y creo que es un tema que está muy presente. Y desde luego el otro que mencionaba también Miguel era el tema presupuestario, que se van a encontrar una organización con muchas restricciones presupuestales impuestas prácticamente pues por el país contribuyente que es Estados Unidos, y lo cual pues también le ata mucho las manos, a reserva de que también va a estar muy, como cualquier secretario general, ¿no? Muy atado de manos pues por todas las decisiones que le permitan tomar los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y también el resto de la membresía, que no sé si vieron cuando estuvieron en los debates, cada país miembro trae su agenda y trae su pregunta, y por más pequeña que sea la pregunta de, oye, ¿cuántos nombramientos para personal que no sea de los países miembros permanentes del Consejo vas a poner en la Secretaría, ¿no? Entonces quieren que los secretarios generales sean magos, ofrezcan todo, que tengan a todos contentos, pues prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Yo también siento que a pesar de que hay cuatro candidatos, yo veo a las mujeres sólidas de la región, lo que me da mucho gusto. La alianza entre Brasil y México para mí es muy importante, no solo por el tema
de estar alrededor de una gran candidata como es la expresidenta Bachelet, a la que yo también conozco muy bien, sino también el tema, el mensaje político, siendo los dos países más importantes de la región, ponerse de acuerdo para lanzar una candidatura al puesto más alto de un organismo multilateral como es Naciones Unidas. Yo creo que eso es muy importante, más allá de los resultados que haya finalmente en la elección. Y esta posibilidad de que se presente un candidato o candidata a último durante el proceso, que como señala Miguel, no ha habido precedente, o sea, no creo que se pueda presentar en la Asamblea General, pero finalmente pues podrá salir, ¿no? Y recordando un poco el tema de los miembros permanentes del Consejo, que sí coincido mucho con Miguel Ruiz Cabañas en el sentido de que tienen la última palabra y no van a renunciar a ese derecho, es el tema, por ejemplo, del idioma. Los franceses siempre están muy pendientes de que los candidatos, las candidatas hablen francés, perfectamente francés. Y tuvimos un caso de una elección de un secretario general que el problema que tenía es que no hablaba perfectamente francés. Entonces, o hablaba más o menos francés, ¿no? Pero el tema es que todos los miembros permanentes tienen sus temas, sus necesidades y usan ese prerrogativa que les da la Carta de Naciones Unidas para ejercerla, ¿no? Yo no sé, si hubiera más preguntas o si ya le daría la última palabra a Miguel Ruiz Cabañas y a Guadalupe. Miguel, Mira, sobre México, yo creo que México es un país que históricamente ha apoyado el multilateralismo. También estoy convencido y lo hemos vivido, pues muchos de los que estamos en este webinario, que es un espacio fundamental para la diversificación de la política exterior de México. Es decir, Naciones Unidas es un escenario donde podemos tomar liderazgos, impulsar ideas, proponer temas, buscar soluciones a temas que nos duelen en México, desde migración, drogas, derechos de las mujeres, derechos de la infancia, de las personas con discapacidad. O sea, siempre hemos usado a Naciones Unidas para, digamos, proyectar a la política exterior de México mucho más allá de la relación bilateral con Estados Unidos. Y yo creo que México hace muy bien en tener una candidata, que es la señora Bachelet, como tú señalas, con Brasil, me parece excelente. Y no estamos los sujetos a lo que eventualmente vaya a ser la opinión de Estados Unidos. Me consta que en los temas multilaterales, pues francamente México ha sido bastante independiente en los multilaterales y en los regionales, y eso creo que hay que preservarlo como un patrimonio histórico. Dicho esto, o sea, creo que nuestra función está y se cumple en la Asamblea General. Podemos hacer presión y estamos haciendo presión para que elijan a una mujer y que sea de América Latina. Eso pues me parece muy bien. Además de, como tú me señalas, de la alianza con Brasil, que eso es una novedad histórica. Es la primera vez que México y Brasil se juntan para hacer algo así. Y eso hay que reconocerlo y yo diría alentarlo. Dicho esto, cuando se elija a una persona, quien sea, yo estoy seguro que México la va a apoyar. México no va a regatear. No, pues es que no salió la persona que a mí me gustaba y entonces ya por lo tanto voy a regatear mi apoyo a las Naciones Unidas. No, no, México no tiene ese tipo de diplomacia. Es una diplomacia seria, consistente. O sea, de hecho ya la influencia la estamos haciendo sentir ahora, en estos meses. Si no lo hubiéramos hecho, pues no estaríamos ni siquiera tomando una posición y eso se resiente. Entonces está muy bien que tengamos posición, pero el día que se elija a alguien, no tengo la menor duda de que México va a trabajar con quien sea electo. No tengo la menor duda que una vez que sea recomendada por el Consejo de Seguridad, México en la Asamblea va a decir, ya, pues vamos a aprobarla y punto, por aclamación, a quien sea, ¿sí? Y espero, eso sí, que lo que estamos haciendo sea una presión importante, muy importante, para que en el Consejo de Seguridad los miembros permanentes digan, sí le toca a América Latina y sí debe ser mujer. Hace 10 años había mucha expectativa que fuera una mujer y a la mera hora no fue. Yo creo que a volver a hacer esto ahora caería muy mal, no solo en muchos gobiernos, sino en gran parte de la sociedad civil. Eso creo que eso puede pesar en el ánimo. Ni modo
que no haya una mujer que pueda dirigir la ONU, por Dios, claro que hay, ¿no? O sea, y que es cuestión de voluntad política y de que los 5 miembros permanentes digan, bueno, a ver, yo no quiero a fulana, yo tampoco, bueno, pero a esta sí la quieres, a esta sí, y ya, y con eso se ponen de acuerdo. Pues perfecto, muchas gracias. Guadalupe, Yo tus quisiera palabras de también, conclusión. bueno, primero yo pienso que sí ya es momento de entrarle a un debate un poco más amplio sobre qué quiere México, que, hacia dónde vaya la organización y fortalecer las posiciones. Yo creo que es un momento, pero también me parece que es importante que México mantenga su presencia con iniciativas y con postulaciones, y no sea solamente sino continúen los esfuerzos. Y yo creo que la base está en la participación en todo el sistema, más compromiso y más presencia internacional. Y en el caso de la región, me parece que hay temas que le importan mucho a México y que están en la cartera de la Secretaría de Naciones Unidas, como del Consejo de Seguridad y sobre todo, uno de ellos es el tema de Haití y el otro tema es la estabilización, la consolidación de la paz en Colombia, que me parece que son fundamentales para lo que es el entorno regional, por un lado, y por otro lado, que se continúe avanzando en una serie de reuniones en la agenda. Está inteligencia artificial, está el tema de los mares, está cambio climático. Este año es en Estambul. O sea, creo que no deberíamos de centrar la agenda de México solamente en este tema, sino que este tema está relacionado con otros, que yo creo que también son parte de un proceso que es muy, muy relevante para México, como es también la coordinación entre la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Se ha visto en América Latina, se ha visto que cuando trabajan conjuntamente las dos secretarías, se avanza más rápidamente y se crean entornos positivos para solución de problemas, como lo vimos en Centroamérica y lo hemos visto en otros lugares. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un enfoque muy completo, muy amplio en la Unidad de Estudio y Reflexión de Naciones Unidas y Paz y Seguridad. Le seguiremos dando a seguimiento a este proceso tan interesante y tan complejo en estos momentos tan difíciles para la organización y para el multilateralismo, pero también tan importantes y tan relevantes. Entonces, ahí estaremos nosotros siguiendo con nuestros análisis. Les agradecemos mucho su atención, su participación y muchísimas gracias por atender este seminario. Gracias.